Así que, bueno, cuando empiezas a ver cosas como esta, piensas, espera un segundo, ¿cómo es que esta gente sabían esto? Este es un símbolo antiguo que fue encontrado en un pilar de granito en Abidos, Egipto, en un templo llamado el Templo de Osiris. ¿Cómo es que este objeto, este dibujo, que está en un pilar rosa de 100 toneladas, en el medio de ese templo, no está en ningún libro de fotografías o libro de historia, en ninguna parte, o un libro de arqueología, en ninguna parte? Necesité 10 años de investigación para examinar todos los libros escritos sobre el templo de Osiris. Desde los primeros artículos que fueron publicados por los arqueólogos que descubrieron el templo, hasta el final, todos los artículos y libros que se escribieron, ninguno de ellos tenía esta imagen. Esta fotografía la conseguí porque un amigo mío fue allí y la hizo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta imagen no está ahí en los libros? Os diré por qué. Porque este gráfico no está grabado en la roca. No es un ribete en la roca. Este gráfico, en realidad, está quemado con láser en la estructura atómica de ese pilar. Ahora bien, cuando piensas en civilizaciones antiguas, 5.000 años atrás, no esperas que hagan quemaduras con láser sobre superficies duras, con altos niveles de exactitud. ¿De acuerdo? Los arqueólogos las pasan negras explicando estas cosas. Cuando no pueden explicar algo, en general la tendencia es no popularizarlo. Así que lo omiten. Algunos de estos símbolos que hay en el templo de Osiris, no hay escritura en todo ese templo, ni una sola escritura. Todo lo que hay es estas cosas. Hay algunas de ellas, algunas están desconchadas. Bueno, la quemadura con láser es a través de la roca, de modo que, aunque la desconches, aún aparece en la roca. No disponemos de una tecnología actual para reproducir esto. Por eso no encuentras esto en los libros de historia. Otro detalle es que el templo de Osiris está a 15 metros por debajo de todos los otros templos en Abidos. Los arqueólogos intentaron decir, oh, los egipcios cavaron 15 metros y luego empezaron a construir. Bueno, los egipcios no hicieron eso a ningún otro edificio. Y de hecho, cuando los geólogos fueron allí y dijeron, no, ese no es el caso. El edificio estaba allí y los sedimentos se amontonaron a su lado. Bueno, cuando calcularon cuánto se tardaría en obtener 15 metros de sedimentos, este templo ya no tiene 4.000 o 5.000 años de antigüedad. El templo tiene entre 9 y 12.000 años de antigüedad. Quizás 10.000 años de antigüedad. Es por esto que los arqueólogos realmente detestan este templo. De hecho, raramente hablan de él. Cuando empiezas a examinar otros templos en todo el mundo, te das cuenta de que estos otros templos tienen mucho en común. Es decir, todos ellos son
muy difíciles de explicar mediante lianas, herramientas de cobre, sin polea, etc. Un egiptólogo, el director de la meseta de Giza, dijo: no hay un solo grano de evidencia de que una civilización avanzada haya estado nunca en Egipto antes de los egipcios. Y yo pensé que era una de las afirmaciones más acertadas que jamás había oído de un arqueólogo. Porque si estás buscando granos de evidencia de arena, lo pasarás por alto. Si tienes tu cabeza en la arena, lo pasarás por alto. Pero si miras arriba, desde la arena, y empiezas a buscar pruebas, verás millones de toneladas de roca delante de tus ojos, proporcionándote pruebas condenadamente grandes. ¿De acuerdo? La Gran Pirámide de Giza está formada por 2,3 millones de piedras. 2,3 millones de piedras. Su altura es de 146,6 metros. Su base mide 13 acres, 52.611 metros cuadrados o 5,26 hectáreas. 13 acres. Esto es extremadamente grande. Cuando haces una fotografía de medición por satélite del ápice de la Gran Pirámide de Giza, este está a 1/4 de pulgada, 6,3 milímetros, del centro de la base, que mide 13 acres. Una superficie cuadrada de 13 acres a 6,3 milímetros del centro. Eso después de colocar 2,3 millones de piedras que has cortado con herramientas de cobre. Sí, necesitas un licor bastante bueno para hacer eso. Pero garantizo que eso es extremadamente difícil de reproducir. De hecho, de ninguna manera las compañías de ingeniería de este planeta podrían reproducir eso. Jamás. Incluso con toda nuestra tecnología moderna. Si les diéramos miles y miles de millones de dólares, no podrían proponer nada parecido. Porque si divides un error de 1/4 de pulgada entre 2,3 millones de piedras, la precisión con la cual estás colocando estas piedras es extraordinaria. Y nosotros no podemos hacer nada parecido. Nuestras construcciones más precisas, como los telescopios, no son tan precisas. Ni siquiera se acercan a ese tipo de precisión. Adelante. Así que podemos decir que apenas acabamos de salir de la Edad Oscura. En esencia, o entramos en la Edad Oscura, porque parece que había gente que lo hacían condenadamente mejor que nosotros. Así que, mientras observaba esto, pensé, un segundo, esto no sucede así. Si vosotros, ¿cómo es que pensamos? ¿Sabéis que esto se les enseña como hechos a los niños en las escuelas cada día? ¿Que las pirámides fueron construidas por personas tirando de lianas? ¿Y sabéis por qué? Porque en el siglo XIX un puñado de arqueólogos ingleses se presentaron en Egipto y eso es lo único que se les ocurrió. Y puesto que tenían doctorados y eran arqueólogos muy respetados desde entonces, todo el mundo está repitiendo lo mismo. Y de algún modo, una teoría que está totalmente por demostrar se convirtió en un hecho. De hecho, no conseguiréis un doctorado en arqueología si decís cualquier otra cosa sobre las pirámides. Os lo garantizo. No podéis conseguir un doctorado en arqueología diciendo que las pirámides fueron construidas por hombrecillos verdes.
Este es uno de los problemas de la educación. Un puñado de personas repitiendo lo que les han enseñado a todos no hace avanzar al campo muy rápidamente, puesto que todo el mundo está repitiendo la misma cosa. No llegas a ninguna parte. Así que, pero estos arqueólogos en realidad nunca, bueno, sé que no son matemáticos, pero estos son matemáticas simples, ¿de acuerdo? Coges el número de piedras. Te dicen que las pirámides tuvieron que ser construidas en 20 años. ¿De acuerdo? De modo que las dinastías egipcias encajaran. Y luego calculas la velocidad a la cual tenían que colocar las piedras. 7 días a la semana, 10 horas al día, 365 días al año, durante 20 años. Tenían que colocar una piedra cada 2 minutos para terminar la pirámide a tiempo. Con ese nivel de precisión, además. Pero luego los arqueólogos dicen, no, eran agricultores, solo podían construir las pirámides durante la época de la crecida del Nilo, cuando no podían trabajar en el campo, 3 meses al año. Cuando tenían esos 3 meses de vacaciones, vayamos todos a construir una enorme pirámide. Así que fueron allí y construyeron pirámides 3 meses al año. Vuelves a hacer los cálculos. Ahora tenían que colocar una roca cada 2 segundos para hacerla en 20 años. Así que eso realmente no funciona. Pero no es que puedas coger estas enormes piedras de 2 toneladas y media, algunas de ellas de hasta 40 toneladas, como en la Cámara del Rey hacían losas de granito rosa de 40 toneladas, ¿vale? Estas cosas están a 41 metros de elevación en la pirámide. No es como, Pepe, coge esta, Pepe, toma. Y el otro tipo, por otra parte, las está colocando. No puedes hacer eso. Y no importa si tienes 100.000 personas. Aún así no puedes hacerlo. Y te dicen que lo hicieron rodando las rocas sobre troncos. Bueno, puede que no se hayan dado cuenta, pero estas pirámides están en medio de un desierto. Se necesitan muchos troncos para mover 2,3 millones de piedras. ¿De dónde salió la madera? Cuando se lo preguntas te dicen, no, la importaron de Europa. Ya veo. ¿Fue esto algún tipo de pedido por catálogo en el 1800? Porque por lo que sé, los egipcios no hubieran navegado hasta Europa con facilidad, talando millones de troncos que hubieran necesitado y traerlos de vuelta. No hay pruebas de eso. Así que, incluso más básico, os pregunto, más básico, básicamente. Los axiomas fundamentales de la arqueología es que observas y decodificas los restos de una civilización para comprender sus actividades y todo eso, ¿vale? Ok. Hay más de 1 millón de muros con jeroglíficos en Egipto. Miles y miles de muros con jeroglíficos en Egipto. En los templos, en las tumbas, en todas partes. Nos cuentan cómo hacían el amor, cómo comían, cómo iban al baño. Nos lo cuentan todo de su vida. Todo. Ni una de esas paredes menciona la construcción de las pirámides. ¿Qué? ¿Qué se les pasó? Estamos hablando de algo que hubiera costado un enorme esfuerzo y uno piensa que
al menos habrían puesto algún pequeño muro en algún sitio, diciendo, ah, por cierto, que nosotros construimos las pirámides. Pues no, nada de eso. De hecho, los arqueólogos dicen no solo que los egipcios construyeron las pirámides, sino que además las construyeron como tumbas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las pruebas? Cero. Nada. Nunca se encontró una sola pirámide que alojara una momia. Nunca se encontró una sola momia dentro de una pirámide. Ni una. Y no solo estoy hablando de Egipto, estoy hablando de todo el mundo. Y es curioso porque hacen todos estos documentales en History Channel y todos estos documentales nocturnos y te muestran dónde encontraron las pirámides y las tumbas y Tutankamón y todo eso. Y luego empalman y cortan directamente dentro de las pirámides. De modo que piensas que las momias fueran encontradas en las pirámides. Pero en realidad las momias, la mayoría de las momias de los reyes, fueron encontradas en el Valle de los Reyes, lejos de las pirámides. Algunas de las pirámides tuvieron que dinamitarlas para entrar dentro. No pudieron encontrar una entrada. Cuando consiguieron entrar en la pirámide, estaba el sarcófago, el denominado sarcófago, en el centro. Algunos de ellos tenían losas de 40 toneladas, sellando el sarcófago. Lo abrieron, sacaron la losa y aún así, nada de momias. ¿Cuál fue su conclusión? Ladrones de tumbas. Esos ladrones de tumbas eran increíbles. Atravesaban las paredes porque tuvieron que usar dinamita para entrar. Así que esos ladrones de tumbas que llegaron antes debieron atravesar las paredes, entrar, levantar la losa de 40 toneladas sobre el sarcófago, sacar todas las cosas, incluyendo todos los huesos y el resto de cosas, lo cual me pregunto qué harían con eso, y luego volver a cerrarlo, volver a sellarlo para asegurarse que no perturbaban nada, y luego volver a salir con todas las cosas. Eso no tiene sentido. Ahora bien, hay otras cosas que no tienen sentido. No hay ningún sitio en estas pirámides que diga, yo construí esto como mi tumba, nací en esta fecha, morí en esta otra. Uno piensa que si construyes un monumento tan grande, al menos pones tu nombre en él. ¿No? Es lógico. Las pirámides no eran tumbas. Las pirámides no fueron construidas por los egipcios. Ningún texto egipcio habla de que los egipcios construyeran las pirámides. Los textos sí hablan de enormes monumentos que fueron construidos y dicen que fueron construidos por los dioses del sol.